El Señor esté con y vosotros. con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo mucha gente acompañaba a Jesús. Se volvió y les dijo: si alguno viene a mí y no pospone a su padre y a su madre, a su mujer y a sus hijos, a sus hermanos y hermanas, e incluso a sí mismo, no puede ser discípulo mío. Quien no carga con su cruz y viene en pos de mí, no puede ser discípulo mío. Así, quien de vosotros, si quiere construir una torre, no se sienta primero a calcular los gastos, a ver si tiene para terminarla. No sea que si echa los cimientos y no puede acabarla, se pongan a burlarse de él los que lo miran, diciendo: este hombre empezó a construir y no pudo acabar. ¿O qué rey, si va a dar la batalla a otro rey, no se sienta primero a deliberar si con 10.000 hombres podrá salir al paso del que lo ataca con 20.000? Y si no, cuando el otro está todavía lejos, envía legados para pedir condiciones de paz. Así pues, todo aquel de entre vosotros que no renuncia a todos sus bienes, no puede ser discípulo mío. Palabra del Señor. Dejamos el Evangelio para el final, pero vayamos un momento solo a esta segunda lectura, una carta muy curiosa, está a Filemón, una carta de un solo capítulo, corta, y es una carta que San Pablo hace desde la cárcel, en espera de ser juzgado, y en la cárcel tiene a este Onésimo, uno que era esclavo de Filemón. Filemón es un converso bautizado por San Pablo, y da la casualidad, no existen las casualidades, pero por decirlo así, todo siempre es providencial, de que se encuentra este esclavo de Filemón que está en la cárcel. Seguramente, algo ha hecho a Filemón, o le ha robado, o lo que sea, no sabemos exactamente la causa. El caso es que lo ponen en la cárcel y llega el momento que lo han de ya de liberar de la cárcel. Y mientras estaba en la cárcel se ha convertido, lo ha bautizado San Pablo y ha pasado a ser un fiel colaborador en todo de San Pablo. Pero continúa siendo esclavo de Filemón. Recordemos que estamos en una sociedad, la romana, que tenía esclavos, era una sociedad esclavista. La mayoría de la población en Roma era esclava. Y era imposible pensar en ese momento en la liberación de los esclavos, más cuando los cristianos eran perseguidos y no tenían ninguna influencia en nada. Pero sí que aquí nos hace ver San Pablo cómo luchar contra la esclavitud, que es eliminándola desde su raíz. Y no quiere decir esto eliminarla en las leyes. ¿Cuánta gente, si tiene mentalidad esclavista, continuará teniendo esclavos aunque cambien las leyes? Y hoy hay gente que es tratada como esclavos en nuestra sociedad, a veces en el trabajo, a veces en las casas, en 1000 sitios. La mentalidad de Pablo es otra. Querer convencer a Filemón de que ha de cambiar mentalidad. Onésimo no puede ser tratado como un esclavo, es un hermano en la fe. Así que lo ha de tratar no como una persona más ni un asalariado, como un hermano. Y vuelve arrepentido, y si quiere que se lo deje al servicio de Pablo, muy bien, y si no, a su servicio, pero como un hermano. Es el gran cambio de mentalidad. El cristianismo dio ese cambio de tono necesario para el Imperio Romano, que era entender que todos los hombres somos lo mismo ante Dios, que no hay esclavos ni libres, ni de una raza ni de otra, todos ante Dios con la misma dignidad, hombres, mujeres, esclavos, libres, de una ciudad o de otra, no importa. Y esa es la gran revolución social, que tardó siglos a nivel social, pero que fue la enorme aportación social del cristianismo. Hoy, por desgracia, hemos llegado a aquel extremo en el que se llega a decir:
Todos somos iguales, pero unos más iguales que otros. Así que volvemos a lo mismo, de la época romana, pero aquí con otro tipo de clases sociales, con otro tipo de mentalidad. Sí, la igualdad, pero como decían, unos más iguales que otros, o sea, unos con muchos más derechos que otros. Pero eso ya sería largo y tendido. Vamos un momento solo al Evangelio. Un Evangelio durísimo. Un Evangelio que se nos pone en plan mucho más duro de lo que leemos. De hecho, lo que leemos es una interpretación que se entiende, pero que el Evangelio no dice: si alguno viene a mí y no pospone a su padre y a su madre, a su mujer, a sus hijos, hermanos, hermanas, e incluso a sí mismo no puede ser discípulo mío. No dice eso el original. El original dice: si alguien no odia, si alguno viene a mí y no odia a su padre, a su madre, a su mujer y sus hijos, hermanos y hermanas, e incluso a sí mismo, no puede ser discípulo mío. Y Jesús usa con esta mentalidad oriental este golpe fuerte de la palabra odiar. Ya sabemos que el significado en el fondo no es el de odiar, es esa fórmula oriental de decir: el amor a Dios y a Cristo, que es el Hijo de Dios, ha de ser tan fuerte que cualquier otro amor parece odio. Es como si fuera odio respecto a la distancia. Pero claro que hay que amar a los padres y a los hijos y hermanos y mujer y a todos. Pero el amor a Cristo está por encima. Y eso a muchos les cuesta de entender, y es la condición necesaria para ser cristiano. ¿Cuántas veces por amor a los padres o a los hijos o al marido o a la mujer o a los hermanos, la fe se va empobreciendo? Cuánta gente que tenía las ideas muy claras de la fe y la moral, cuando ve que su familia, sus padres, sus hijos, su marido, pues es un inmoral, pues entonces se pone contra la Iglesia. O sí, no deja de ser cristiano en teoría, pero se pone en contra. La Iglesia se equivoca, porque si lo hace mi hija, seguro que no está mal. No puede ser que mi hija sea mala, así que si aborta, el aborto es bueno. Si se divorcia, el divorcio es bueno. Si mi marido hace lo que sea, pues también es bueno, porque mi marido es bueno. No puede ser que mi marido sea malo, o mi mujer, o mis hijos, o mis padres. Y así va perdiendo la fe por querer justificar, hacer justos a todos ellos, o lo que es peor, que mucha gente le pasa. Con que yo hago esto y dice la Iglesia que está mal, la Iglesia se equivoca. Así, en el fondo, están diciendo, como hacían los fariseos. Los fariseos no atacaban a Jesús directamente. Mira lo que hacen tus discípulos. Si lo hacen ellos, qué porquería de maestro que tienen. Pues muchos hacen eso. Si yo lo hago, no puede estar mal. No digamos que Jesús es malo, pero qué mala es la Iglesia que no me deja hacer esto. La Iglesia se equivoca. La Iglesia lo hace todo mal. Jugamos con el juego del maligno, que es lo que quiere. Es convencernos de que nosotros somos muy buenos y los demás son los malos. Y para ser cristiano lo primero es amar a Dios sobre todas las cosas y de forma práctica a Cristo y sus enseñanzas. Si no, como dice él, no podemos ser discípulos suyos si no le amamos del todo. Y aún dice más: quien no carga con su cruz y viene en pos de mí no puede ser discípulo mío. Eso con la frase anterior, e incluso a sí mismo, el odiarse a sí mismo, nos lleva a entender lo que los primeros cristianos entendieron muy bien, que era el martirio. Por Cristo se puede hasta dar la vida. Ser testigos de Cristo para muchos fue dar la vida, morir, que los matasen. Entendieron muy bien que la vida con mayúsculas vale mucho más que la vida con minúsculas, que la vida de aquí es solo preparación a la vida eterna y que la auténtica vida es aquella. Esta es la preparación a la vida eterna.
El gran problema es que muchos cristianos vivimos hoy como ateos. Vivimos solo para esta vida. Y esta es la única importante. Como si la otra no existiese o como si, bueno, queda así, que hagamos algo por si existe, para no condenarnos, pero nada más. Cuando el Señor nos pide aquí ser suyos, aquí en la tierra. Y aún más, con estas dos parábolas, al final dice: así pues, todo aquel entre vosotros que no renuncia a todos sus bienes, no puede ser discípulo mío. Y aquí algunos se escandalizan y dicen: basta, aquí, ¿cómo vamos a cumplir eso? Y eso se cumple a dos niveles diferentes. En algunos, como son todos los religiosos, a nivel físico y real. El que religioso, el que cumple los votos de pobreza, castidad y obediencia, renuncia a todos sus bienes. Todo es de la comunidad, ellos no tienen nada en propiedad. Mientras que a nosotros sería absurdo a una familia decir que no puede tener nada, porque ha de tener lo necesario para vivir. Así que, en el fondo, en cada uno de nosotros, los no consagrados en la vida religiosa, hemos de entender que esto también va por nosotros, pero de forma diferente. ¿Cuál es esta renuncia? Es la renuncia del cristiano. ¿Qué quiere decir? El cristiano es el que sabe que no dispone de nada, que nada es suyo, todo es de Dios. Todos los dones que ha recibido, todo lo que cobra, el dinero que tiene, si tiene propiedades las que tenga, son de Dios, no son suyas. ¿Cuántas veces el Papa esto nos lo ha repetido una y otra vez? Que nadie se lleva nada de aquí, que todo se queda. Y se queda porque no es nuestro, si fuera nuestro nos lo llevaríamos. Todo es de Dios. Así que nosotros somos solo administradores. Esa es la renuncia. El darnos cuenta que siendo de Dios somos administradores para el bien y no propietarios. Y eso quiere decir que no podemos hacer lo que nos da la gana con lo que tenemos, sino administrarlo sabiamente y para el bien que Dios quiera. Claro que para el bien de cada uno, pero también para el bien de los demás. Pidamos a Dios que nos haga entender todo este evangelio radical. Somos de Dios, somos suyos. Él lo es todo. No podemos ponernos nosotros, ni a nuestra familia, ni las cosas por encima de Dios, sino que Dios se ha hecho hombre y en Él está toda la divinidad. A Él todo se lo debemos y el cristiano ha de vivir injertado realmente en Cristo.